¿Qué tal? Muy buenas noches a todos. Mi nombre es Luis Portillo. Actualmente soy coordinador del Eje de Cultura de Paz del Ayuntamiento de Guadalajara. Un gusto estar frente a ustedes en este día, haciendo mención sobre el tema que tenemos el día de hoy. Nos acompaña un invitado muy especial, el doctor César Alfonso Morales Aceves, quien en su síntesis curricular tiene síntesis filosófica, aristotélica, tomista por la Universidad Pontificia de México, licenciado en Educación y Desarrollo Humano por la Universidad del Valle de Atemajac, UNIVA, especialidad en Estrategias de Enseñanza-Aprendizaje por la Universidad Marista, maestría en Desarrollo Organizacional y Humano por la Universidad del Valle de Atemajac, UNIVA, doctorado en Ciencias de la Educación por la Universidad Santander. Actualmente funge como director de la secundaria Gómez de Mendiola, catedrático de la Benemérita y Centenaria Escuela Normal de Jalisco y gestor de paz, a quien les invito a todos a escuchar la siguiente ponencia que se titula Conferencia, Inteligencia Emocional y Cimiento de la Cultura de Paz. Damos la bienvenida. Muchísimas gracias, licenciado Luis Portillo. Un saludo muy afectuoso también al maestro Víctor, nuestro secretario general del Ayuntamiento de Guadalajara, juntamente con el maestro Sergio Victoria y todo este gran equipo de gestores de la paz. Muy buenas tardes. Muchas gracias por su invitación. Bienvenido. Muchas gracias, licenciado. Vamos a dar inicio entonces con un tema que es contundente, es un tema que nos ocupa hoy día y que en muchos centros educativos, pero también en muchos hogares, empieza a ser un tema a tratarse en los alimentos, un tema que se acompaña precisamente entre el ambiente de camaradas, de amigos, y hablo precisamente de la inteligencia emocional. Voy a compartir pantalla para poder compartir con ustedes esta sesión, esta ponencia, con la finalidad de que tengamos un panorama un tanto general de lo que estamos desarrollando en este momento. Bien, lo decía el licenciado Luis Portillo, hablamos de la inteligencia emocional, cimiento de la cultura de paz. Esta imagen que la estoy colocando aquí, la puse a propósito, es la imagen de un hombre viendo el ocaso, cuando el sol se oculta, y definitivamente tiene que ver con el acontecimiento de una esperanza. Este es uno de los propósitos, así como cuando empieza un consejo técnico escolar en las escuelas, cuando comienza una disertación científica que se muestra un propósito, un objetivo. Yo pudiera hacer que este es el objetivo concretamente, este es el propósito de esta sesión, ver esta imagen. ¿Por qué? Porque tiene que sembrarnos la esperanza al practicar, al poner de manifiesto la inteligencia emocional como un cimiento de cultura de paz. Pero bueno, yo quiero comenzar también con algunos datos importantes y algunas preguntas que son detonantes, precisamente para poder analizar este enfoque de la inteligencia emocional. La inteligencia emocional es la que permite alcanzar el éxito en la vida. Estas palabras no son mías, son palabras de Daniel Goleman, que es el precursor, el representante principal de la inteligencia emocional. Y bueno, pues esta tarde, acompañado de tanta gente que está ahorita en la red social, en la página oficial del Ayuntamiento de Guadalajara, todo esto, vienen varias preguntas y pueden surgir cuestionamientos. Bueno, ¿qué tiene que ver esto con cultura de paz? ¿Qué tiene que ver esto con el asunto mismo de las gestiones, ¿sí?, entre los seres humanos? Mucho, porque hay preguntas con las que yo quiero empezar precisamente esta ponencia, esta intervención. ¿Por qué algunas personas sonríen más en la vida que otras? ¿Nos hemos preguntado eso?
yo cada rato, ¿por qué las personas, hay quienes sonríen, les brilla el rostro, irradian, y por qué de momento hay quienes nada? Lo voy a decir con mucho respeto, ¿verdad? Pero con una cara así como de amargators. Bueno, ¿qué sucede? ¿Qué pasa allí? Pero también tenemos otra pregunta que dice, ¿por qué algunas personas con alto coeficiente intelectual y que se destacan en su profesión no pueden aplicar esta inteligencia en su vida privada? Y luego tenemos otra dicotomía social. Aquellos profesionales que en su trabajo son una estrella, son una lumbrera, pero en su hogar no brillan. Qué interesante, ¿sí? En el hogar no brillan, en el hogar no hay iniciativas, ¿sí? Taciturnos, meditabundos. Entonces, esta es una pregunta que nos hacemos precisamente en el contexto de lo que estamos viviendo. ¿Por qué cuando ocurre algo desagradable en mi trabajo, en mi contexto, ¿sí? De momento condiciona todo el desarrollo de la vida? Y luego podemos encontrarnos con dichos muy populares, pero a veces son nocivos, ya me dieron esta mala noticia, ya arruinó todo mi día. ¿Qué está pasando ahí? ¿Sí? Esto llega a suceder también en el contexto mismo de la vida social, de la vida personal. Entonces la inteligencia emocional retira los mitos, definitivamente, como lo dice la diapositiva, retira los mitos, ¿sí? Dejamos de etiquetar las personalidades. Cuando no conocemos a una persona, cuando efectivamente no hay un acercamiento con la persona, entonces se crean mitos y se crean juicios precisamente sobre esto. ¿A qué voy con toda esta parte? Bueno, pues que precisamente la respuesta está, sí, me voy a adelantar quizá, en las emociones, en la capacidad de poderlas entender, de poderlas conducir y canalizar de manera adecuada. Ahí está la clave. ¿Por qué? Porque ante un hecho desagradable que yo tenga en el día, pues lo más lógico es que yo tenga una respuesta diferente, una respuesta optimista. Cuesta trabajo, sí cuesta trabajo. ¿Por qué? Porque somos seres humanos, tenemos debilidad. Lo decía en su momento Teilhard de Chardin, un antropólogo francés interesantísimo, en su libro de Antropología Filosófica, lo dijo así: el hombre es multidimensional, tiene dimensiones. Entonces, al tener esas dimensiones, pues una de ellas son las emociones, efectivamente. Esto yo lo quiero compartir porque definitivamente en la situación que estamos viviendo, en nuestro contexto de vida, en el contexto de la contingencia sanitaria en la cual seguimos envueltos, aunque mucha gente siga proclamando y diciendo que esto ya se acabó, no es cierto, hay que seguirnos cuidando. ¿Sí? A mí me encantan los spots que salen del Ayuntamiento de Guadalajara, dándonos a entender a la ciudadanía que hay que seguirnos cuidando, definitivamente. ¿Sí? Bueno, pues yo quiero platicarte también un poquito, ¿sí? Más que una sesión, es prácticamente un momento de coloquio que quiero tener con ustedes y que agradezco esta invitación de la Secretaría General del Ayuntamiento de Guadalajara para poderlo compartir. Estamos hablando de Alfred Binet en 1905, cuando empieza toda esta parte. Quizá no voy a explicar todo el cuadro que en este momento estoy compartiendo con ustedes, porque pues no es un objetivo de una clase, sino más bien poder detectar algunos elementos importantes de esta inteligencia emocional. Y esta inteligencia emocional, algunos pues todavía no la conocen, pero creo que con esta puerta que se abre a las escuelas, yo quiero hablar desde el punto de vista escolar, esta puerta de la inteligencia emocional y esta puerta de los elementos socioemocionales nos tiene que ayudar para ir dando pasos interesantes en el conocimiento de la persona. Aquí lo dice en 1983 Howard Gardner, quizá muy conocido por todos ustedes. Habla de las diferentes formas, de las inteligencias múltiples en la educación, estas que fueron emanadas y que en su momento la UNESCO también las tomó. Posteriormente hablamos de Salovey y Mayer, otros de los autores que hablan ya del término inteligencia emocional, pero Daniel Goleman es el que le pone un acento
muy especial a la inteligencia emocional. Y él lo dice de esta manera, ¿sí? Permite alcanzar el éxito en la vida. Yo tengo un amigo empresario que estimo mucho, lo aprecio muchísimo, porque es muy tenaz, y en algún momento me mandó un mensaje dentro de sus elucubraciones, me mandó un mensajito y me dijo, César, dame tu punto de vista sobre esto. Fue impactante porque decía, cuidado, porque el miedo te roba los sueños. Qué interesante. Una frase muy pequeña, pero con muchísima sabiduría y con mucha filosofía. Y le escribí, le dije, ¿sabes qué? Definitivamente es un mensaje muy profundo y lo voy a compartir. Definitivamente aquí tenemos el caso de Daniel Goleman con la inteligencia emocional. Bueno, pero voy a recordar algunos términos importantes dentro de la inteligencia emocional, como son precisamente las inteligencias múltiples de este hombre de Howard Gardner, cuando habla de los elementos espaciales, cuando habla de la lingüística, de la coordinación corporal, esto que posteriormente se vino a traducir como las competencias para todos los alumnos, las competencias para la educación de nuestro país, ¿sí? Pero hay un elemento que me llama la atención y lo quiero compartir, cuando habla precisamente de los elementos existenciales, ¿sí? Aquellas preguntas que se hace el hombre sobre sí mismo. Entonces, este elemento nos da pauta, nos da pie para que podamos comprender que las inteligencias múltiples, concretamente de Howard Gardner, fueron el cimiento para que surgiera la inteligencia emocional. Pero bueno, vamos a entender un poquito y más allá lo que significan las emociones, porque ese es el punto que nos ocupa el día de hoy. Y hay una definición muy interesante de Weckmer que habla de que la emoción es una respuesta inmediata del organismo que le informa del grado de favorabilidad de un estímulo o de una situación. Entonces, es una respuesta del cuerpo. Y tenemos emociones muy concretas, por ejemplo, hay otras definiciones también que nos hablan de la emoción, como esa cápsula, como ese tránsito interamental con el esfuerzo humano, ¿sí? Y entonces aquí tenemos esta definición de Weckmer, que es muy clara sobre este tipo de reacción. Y bueno, pues entendemos que hay emociones de tinte positivo, como es la alegría, la satisfacción, el deseo, la paz, ¿sí? Y tenemos algunas otras que son de tinte negativo, inclinadas pues a que se puedan convertir, ¿por qué no decirlo?, en oportunidades de crecimiento, como son la tristeza, la desilusión, la pena, la angustia, entre tantos, ¿sí? Bueno, pero juntamente con ello, bueno, pues aquí las podemos identificar. Este portal de Nelson Portugal, interesantísimo, que nos da una reseña de cuáles son las emociones que más son detectadas en el ser humano. Y aquí están las 6 emociones que debemos de aprender a manejar. El enojo, importantísimo, el enojo. El estrés, hoy en día, es uno de los vocablos que yo desde que yo recuerdo, hace ya unos 10 años antes, yo nunca escuché a un niño de primaria y menos de secundaria que hablaba de estrés. Y ahora los chiquitines, cuando me toca ir a hacer las observaciones de práctica docente de las primarias con los normalistas, ahora los niños hablan de que están estresados. La ansiedad, la frustración, el miedo, la nostalgia, ¿sí? Estas son las 6 emociones según Nelson Portugal, ¿sí? Esta asociación de psicólogos especialistas en las emociones, que hablan precisamente sobre de cómo empezarlas a manejar para que tengamos, pues precisamente, una respuesta inmediata. Ante un enojo, ¿qué tenemos que hacer? Híjole, pues, incluso yo recuerdo los 10 segundos famosos, ¿verdad?, que mencionaba el televisor. Respira, cuenta hasta 10 para que se te baje esa emoción, esa emoción.
y muchas veces esa pequeña dinámica o ejercicio no es tan clara como se pide que fuese. Pero bueno, yo quiero también, de manera no tanto hipotético, pero sí explicar, por ejemplo, en qué consiste esta cuestión de las emociones. ¿Cuál es la causa de las emociones? Y según los tratados del desarrollo humano y también grandes psicólogos, como en este caso Abraham Maslow, ¿sí? Hablan precisamente de que existe una necesidad colectiva individual. Hoy en día tenemos muchas necesidades. En los consejos técnicos, lo voy a decir, en los consejos técnicos que me ha tocado estar, yo escucho que a partir de la pandemia han surgido necesidades tremendas de tinte emocional. Han surgido precisamente espacios donde el alumno requiere ya hasta cierto punto la presencialidad para poder reforzar ese tipo de emociones. Cuando nosotros le dimos puerta abierta, compañeros, todos quienes estamos en este momento, en esta sala, le dimos puerta abierta a los alumnos para que fueran a regularizarse, fue una emoción tremenda, tremendo. Hubieran visto el rostro de los muchachos. ¿Por qué? Porque hay una necesidad, exactamente aquí. ¿Cómo surgen las emociones? Con una necesidad. Aquel muchachito que habla y habla y habla, o aquella persona que habla de manera inmediata, que quiere estar participando continuamente, tiene una necesidad de sentirse escuchado. Y muchas veces como sociedad podemos sofocar precisamente esa reacción de las emociones. Entonces, ¿qué pasa precisamente con una persona que está deprimida? Bueno, pues es un elemento de oportunidad para acercarnos y darle siempre la ayuda que necesita. No hay un espacio tan peligroso como una persona deprimida que sentirse en la soledad y estar estacionado en la soledad. Entonces tenemos que buscar la forma de echar la mano, de acomodar, de aceptar, de proteger y en su momento, ¿por qué no decirlo?, de caminar junto con los que están a nuestro lado, ¿sí? Definitivamente, esto de las emociones tiene una reacción, sí, porque ante una emoción, pues también hay una reacción. Para mí es muy significativo poder compartir con ustedes tantos comentarios de padres de familia, tantas situaciones precisamente. Yo he escuchado, no sé si ustedes, pero yo he escuchado que esta pandemia ha traído por consecuencia hasta ha propiciado divorcios o separaciones entre las personas. ¿Por qué? Porque precisamente no hay conocimiento de la inteligencia emocional. Si alguien me pregunta, oye César, hasta ahorita pues hemos visto todo esto, pero ¿no nos has dicho concretamente qué era inteligencia emocional? Bueno, pues es precisamente a propósito, ¿sí? Porque la inteligencia emocional es la capacidad de direccionar, de orientar, de canalizar y también comprender tus emociones. Yo tengo miedo a las alturas. Acrosfobia, ¿sí? Acros, altura, fobia en griego, ¿sí? El miedo a las alturas. Entonces yo tengo ese temor. ¿Qué voy a hacer? ¿Por arte de magia quitármelo? No, imposible. Tienes que enfrentarlo. Y tienes que aprender a vivir con esa emoción. Alguien me decía de los normalistas en algún momento cuando estábamos en exámenes profesionales. Ay, maestro César, ¿cómo le hago para que se me vayan los nervios? Los nervios, dicen ellos, ¿verdad? O el nervio, ¿sí? ¿Cómo le hago para que se desaparezcan los nervios? Y yo le dije, mira, no te sientas mal, pero nunca se van a desaparecer. ¿Sabes por qué? Porque estás viva, porque estás vivo. Y así de fácil, como estamos vivos, tenemos emociones, pero ¿sabes qué? Por eso está la inteligencia emocional, que te permite conocer. Hay algo que quiero comentar y sobre todo hacer una invitación. Debemos de saber comprender nuestras emociones y saberlas mencionar.
porque de momento hay quienes dicen, bueno, ¿cómo se siente? Pues bien. ¿Qué me dijo? Nada, nada. Y esa es una respuesta que damos a diario. ¿Cómo están? Bien. ¿Qué dijo? Nada. Es la verdad. ¿Sí? Ah, ¿cómo está? Fresco, satisfecho, contento, trabajador, entusiasta, esperanzador. Ah, ya estoy dándole una clasificación a esta parte de la emoción que tiene que ver también con el sentimiento, pero estoy dando una definición de ello. Entonces, pues vamos canalizando la emoción, pero también vamos dándole un nombre, ¿sí? Entonces, recurramos nuevamente al esquema que aparece aquí. Surge de una necesidad. Necesidad de afecto, necesidad de escucha, necesidad de estar presente, ¿sí? Y realmente esto nos lleva a una reacción. Bueno, yo quiero enfatizar en la siguiente, que tiene que ver cuál es la función de las emociones. Esta diapositiva me encantó y la quiero compartir con ustedes, ¿sí? Ante el miedo, ¿por qué surge? Hablando precisamente de la causa-efecto, es decir, en este caso hablamos de lo que es la causa, sí, pero también la reacción, ¿de acuerdo? Y entonces hablamos del miedo. ¿Y qué es lo que sucede con el miedo? Pues es una protección. Es una protección, siempre, ¿sí? Yo tengo miedo de poder exponer en la clase o exponer con el grupo. ¿Por qué? Pues porque definitivamente me estoy protegiendo. No me quiero evidenciar. No quiero que se den cuenta que estoy sudando. O lo voy a decir así en el términos comunes, o que las corvas me están temblando, ¿sí? No, es protección, ¿de acuerdo? Y luego tenemos también el caso de una sorpresa, ¿sí? Sobresalto, asombro, orientación. Y cuando tenemos, por ejemplo, la ira, que es otra de las emociones más comunes. La ira, la rabia, enfado, furia. ¿Cuál es la reacción? Muchas veces es de destrucción. Yo comulgo con la idea de varios médicos, gastroenterólogos, que he tenido la oportunidad de platicar con ellos, y les digo definitivamente, muchas cuestiones del cáncer están provocadas de tinte emocional. Yo sí coincido con ellos, compañeros. Habrá más causas, sí, alimentación, hábitos, sin duda alguna sí las hay, pero definitivamente mucho tiene que ver las emociones para un tipo de estas enfermedades, como le acabo de mencionar, ¿sí? Y bueno, cuando tenemos la ira, hay esa tendencia a destruir. Pero también la alegría, ¿sí? Y queremos reproducir. Y cuando digo reproducir es cuando hablamos del recuerdo. Cuando aquello me da muchísimo gusto y aquello me da muchísima satisfacción, automáticamente, ¿yo qué hago? Estoy recordando, pero estoy movilizando las células para que venga el recuerdo nuevamente, ¿sí? Y eso es muy fácil poder identificar. Por ejemplo, cuando alguien, ahí me ha tocado percibir la estela de un perfume, el perfume de mi madre, el perfume de mi esposa, y cuando de momento lo puedo percibir, inmediatamente me trae el recuerdo, ¿sí? Aquella cena, aquel acontecimiento, aquel momento especial, ¿sí? Bueno, pues es precisamente el recuerdo. Y la tristeza, que precisamente tiene que ver con la reintegración, como dice ahí en estas diapositivas. Pienso que todo esto, apreciados compañeros, amigos, quienes estamos en esta sala, nos abre el panorama precisamente de lo importante que es la inteligencia emocional, lo importante que es. Porque esto tiene que ser a flor de piel. Esto no es nada más teórico, esto es de acción, es de práctica, ¿sí? Entonces, vamos al siguiente elemento que quiero compartir. Y bueno, dice así, hablando precisamente de las reacciones, como veíamos la definición anteriormente, pues están las expresiones no verbales, las faciales, las que son corporales, las cejas fruncidas, la mandíbula apretada,
nosotros podemos identificar muy bien una emoción a partir de la corporeidad, definitivamente. Y entonces nosotros sabemos, en el caso concreto, quienes tenemos jefe, ¿sí? Sabemos cuando el jefe está en condiciones de que yo le pida un permiso o no. O sabemos muy bien cuando el jefe está sumamente contento. ¿Por qué? Porque el rostro dice mucho. Las palabras muchas veces se las lleva el viento. A propósito de una canción, ¿verdad? Por ahí. Las palabras se las lleva el viento. Pero los gestos, las muecas, las miradas son profundas. Y esas se mantienen, ¿sale? Pero también tenemos cambios fisiológicos, la aceleración del ritmo cardíaco, la elevación de la tensión arterial, ¿sí? La transpiración, la resequedad de la boca. Cuando estamos precisamente nerviosos, puede ocurrir eso, una resequedad en la boca, pero son cambios fisiológicos que son reacción de una emoción, ¿sí? Y bueno, yo sí quiero compartir algo muy personal, precisamente con este punto que tiene que ver con la reacción de las emociones. Fíjense cuando dice aquí cambios fisiológicos, la aceleración del ritmo cardíaco. Mi abuelo, lo voy a compartir así, va a ser muy rápido. Mi abuelo, mi bisabuelo materno, le gustaba mucho el son del ciguateco. Y siempre que había una fiesta, él hacía lo posible por pedirle al mariachi que soltara el son del ciguateco. Sí, arriba de Cihuatlán, esa cancioncita bonita, ¿verdad? Bueno, entonces, resulta que se emocionaba tanto y una de esas no pudo controlar la emoción. ¿Y qué pasó con mi bisabuelo? Se infartó. ¿Sí? Tristemente, aquella fiesta terminó en una situación muy triste, muy delicada, ¿sí? Y que Dios lo tenga en su santa gloria, mi bisabuelo Inés, ¿sí? Partida. Y efectivamente, así es como ocurrió este dato, y yo lo refiero porque lo comparto, porque precisamente si nosotros no aprendemos a controlar, a identificar, a conocer y a aceptar, sobre todo aceptar que estas son mis emociones, entonces vamos a tener también pues cuestiones fisiológicas muy marcadas como lo que acabo de mencionar. Entonces, esta parte, pues creo que es un elemento importante destacar, los comportamientos para la adaptación, como lo dice también, ¿sí? Evaluaciones cognitivas, es decir, aquel momento donde yo evalúo si es congruente, es pertinente estar o no estar, ¿sí? Entonces, esto precisamente, pues lo quiero enmarcar porque es importante saberlo, ¿sí? Y bueno, aquí está precisamente la definición, apreciados compañeros, quienes estamos en esta sala, está la definición: inteligencia emocional, esa capacidad de sentir, entender las emociones, ¿sí? Pero también hay algo muy importante que dice, Salovey y Myers definen la inteligencia emocional como el conjunto de competencias que permiten identificar tu propia emoción, expresarla correctamente, ¿sí? Y bueno, una vez que ya tenemos eso, pues hay esa capacidad para poder salir adelante y hurgar datos muy importantes. Yo quiero mencionar una trilogía que yo le escuché precisamente en mi formación filosófica, teológica, y decía por ahí un gran hombre que yo admiro mucho y lo aprecio, es el obispo de Culiacán, Monseñor Jonás Guerrero Corona, decía en sus charlas de formación humana, aquella persona que no se conoce, que no se acepta y no se ama, jamás, jamás, y comprobado, va a conocer, va a aceptar y va a amar a otra persona. Qué interesante esta trilogía, que tiene que ver precisamente con la inteligencia emocional. Bueno, pues este hombre que ustedes ven aquí no es ni más ni menos que es Daniel Goleman, definitivamente con la parte de la inteligencia emocional. Y estas son las competencias
de las cuales él habla. Autoconciencia, habilidades sociales que debe de tener el ser humano. Fascinante porque muchos de estos elementos fueron adoptados, los tomó incluso la UNESCO para poder establecer las competencias, y que en su momento también hizo un gran aporte el doctor Sergio Tobón para las inteligencias, ¿sí? Y en este caso las competencias. Pero bueno, tenemos la autorregulación, tenemos la motivación, la empatía, datos que nosotros podemos distinguir que si no los ponemos en práctica y no es un elemento importante en nuestras organizaciones, pues podemos perder ahora sí que campo y terreno de cercanía con los demás. La autorregulación, ahí está, el conocerse precisamente. La motivación, dígame quién no necesita estar motivado. Todos necesitamos una motivación. A lo mejor algunos necesitan la motivación de carácter auditivo, hablando de los canales del aprendizaje, ¿sí? ánimo Luis, muy bien, echarle ganas, excelente, ¿sí? Ay, esas palabras te levantan, ¿sí o no? ¿Sí? O de momento, aquella motivación que surge con el apapacho, ¿sí? En el hombro, muy bien, excelente, vamos bien, mira, te hace falta esta parte, pero sin embargo, estamos creciendo. El elemento kinestésico del afecto, ¿sí? Eso es importante. Y bueno, hoy en día quiero enmarcar, para pasar a otra diapositiva, este punto, la empatía. Y si yo lo preguntara, híjole, hay muchísimas definiciones de empatía. Y ustedes y yo podemos coincidir que empatía es ponerse en los zapatos del otro, ¿sí o no? Y ahora los supervisores, la Secretaría de Educación, ahora las organizaciones, cualquiera que sea, organización civil, organización religiosa, cualquiera que sea, nos pide estar en empatía. ¿Por qué? Porque ante un momento de contingencia fue necesario ponernos en los zapatos de los demás. Bien, pues estos elementos que estoy compartiendo, precisamente aquí están ya las habilidades de la inteligencia emocional, los distintivos, qué significa la autoconciencia, significa también la confianza en sí mismo. Yo sí quiero comentarlo, licenciado Luis Portillo, que si en su momento dentro de la ponencia hay quienes quieren hacer captura de pantalla en el momento, aunque sabemos que está de manera sincrónico y también puede estar asincrónico, lo pueden hacer con toda confianza, ¿sale? Para estar en esa sintonía. Y bueno, pues estamos hablando precisamente de estos datos, ¿sí? El servicio a los clientes, los consumidores, la sensibilidad, el estar muy atentos, pues, ante los cambios que se están dando. Bueno, esto es precisamente elementos de la inteligencia emocional. Pero bueno, aquí hay algo importante que quiero yo enmarcar. Daniel Goleman sostiene que las personas con habilidades socioemocionales bien desarrolladas tienen mayor probabilidad de sentirse satisfechas, son eficaces, son exitosos en la vida, dominan hábitos, ¿sí? Entonces, ¿qué significa eso? Que la inteligencia emocional es punto clave para nuestra existencia, definitivamente, ¿sí? Bueno, igual yo quiero pasar a esta siguiente diapositiva de este gran líder político, de este gran líder pensador que estuvo preso, que fue reo precisamente, ¿por qué no decirlo?, de la ignorancia, ¿sí? De aquellos que manipularon en su momento la sociedad, ¿sí? Concretamente en África, ¿sí? Pero yo lo que quiero destacar de Nelson Mandela es esta frase sumamente interesante. La grandeza de la vida no consiste en no caer nunca, sino en levantarnos cada vez que caemos. Y eso no es otra cosa más que la inteligencia emocional. ¿Qué tiene que ver la inteligencia emocional con la cultura de paz? Muchísimo.
porque una cultura de paz, su plataforma es con seres humanos. Antropológicamente, seres con dimensiones extraordinarias. Y traigo al recuerdo los trascendentales del ser del mismo Aristóteles. El hombre es verdad, es unidad, es belleza, ¿sí? Y el hombre también es trascendencia. El hombre va más allá. Y si nosotros queremos fomentar una cultura de paz, tenemos que empezar con nosotros mismos. Nosotros tenemos que ser los autogestores de nuestro conocimiento, autogestores de nuestras acciones. No tengamos miedo, tenemos que conocernos, porque sí lo voy a decir abiertamente, tenemos una sociedad que tiene miedo. ¿Y tiene miedo por qué? Sí, porque hay mucha violencia, sí. Y que el trabajo de gobierno está siendo muy puntual en esas cuestiones, sí. Pero no me refiero a eso. Me refiero a lo interno. Me refiero a la conciencia, en latín, a la conciencia. Me refiero al centro del ser humano. ¿Cómo voy a abonar a la cultura de paz si efectivamente yo no me conozco? No me acepto y más aún, no me amo. ¿Cómo voy a llevar la cultura de paz? Necesitamos hacer una reflexión de manera muy personal ante este contexto. A no tenernos miedo, porque hoy en día los muchachos, no me dejan mentir, ¿eh? Yo tengo un hijo adolescente y los jóvenes se acompañan mucho de la música. Hay quienes duermen con música. Y yo les digo, ¿por qué a veces les cuesta tanto trabajo un poquito de silencio? ¿Por qué en ocasiones al ser humano le cuesta trabajo guardar un poco de silencio y reflexión? ¿Por qué? Porque quizá, me voy a arriesgar a decirlo, y lo voy a decir en forma hipotética. Hipótesis a comprobación. Porque quizá le hace falta, o mejor dicho, tiene miedo a encontrarse consigo mismo. ¿Sí? Definitivamente, este es el punto que quiero compartir. También es parte de mi ponencia poderles decir cuáles son mis referencias como investigador, como especialista en la investigación. Tengo que también decir de dónde salió la información para poder exponer y compartir esta tarde-noche con ustedes de manera muy interesante y sobre todo agradeciendo que se me haya dado la oportunidad de poder llegar a este coloquio sobre la inteligencia emocional. Muchísimas gracias. No, pues muy bien, doctor César. Nosotros somos los que agradecemos su participación. Francamente, en mi humilde opinión, pues me llevo mucho aprendizaje. La verdad, tiene toda la razón. La educación emocional debe ser una balanza importante en la sociedad. A veces nosotros estamos dando por alto algunas situaciones que son muy importantes para que los niños y las generaciones recientes pues vayan teniendo madurez en su vida y vayan teniendo una etapa adulta sana. Por ejemplo, estamos viviendo una situación en la que países desarrollados, países de muy buen estatus social, económico, pues resulta que los jóvenes, por ejemplo, me voy al caso de Japón, los jóvenes en Japón es el país con mayor incidencia por ahí de suicidios. Entonces, es un país que lo tiene económicamente todo, pero les falta algo que es muy importante y que nosotros, afortunadamente, en nuestra sociedad, en México, se da mucho el afecto, la familia. Se ha ido perdiendo poco a poco, pero sin embargo, se va recuperando en base al trabajo que hemos estado haciendo todos y cada uno de nosotros en este tipo de charlas, en este tipo de conferencias que aportan y abonan bastante para llevar a cabo una mejor sociedad. Ahora pues nada más me queda pues agradecerle su participación, agradecer al
presidente municipal, Eduardo Lomelí, al secretario general por el espacio, y a usted lo dejamos para promover por ahí. Tenía un video que nos iba a proyectar. Es correcto. Perfecto, y ya con esto cerramos. ¿Sale? Perfecto. Muchísimas gracias, licenciado Luis Portillo. Quiero aprovechar este espacio para comentarles sobre nuestra institución, el Colegio Gómez de Mendiola. Es una institución de tinte católico, pero también, pues de alguna forma, tenemos en cuenta todos los aspectos educativos. Es una institución que surge desde preescolar, tiene el nivel también de primaria, secundaria, bachillerato. La podemos ubicar entre las 52, Basilio Vadillo, o Manuel Paino, perdón, y pues es una institución que lleva más de 60 años de trayectoria educativa, ¿sí? Ahí han estudiado, nos hemos encontrado con abuelitos de nuestros alumnos que estudiaron en el Gómez de Mendiola. Entonces, pues sí quiero aprovechar el espacio para decirles a todos, a quienes nos están escuchando, que el Gómez de Mendiola es un espacio increíble de crecimiento, de formación académica, se inculcan los valores que tanto se han manifestado como que están deteriorados hoy día, pero sin embargo la institución Gómez de Mendiola pues tiene esa gran posibilidad de poder contribuir a la formación. Y bueno, pues quiero también agradecer a todos mis compañeros. Sé que a lo mejor se están conectando, están en este momento conectados, mis compañeros maestros. Agradecer también al padre Benjamín Romero Ramírez, nuestro director general, pues todo este material. Voy a compartir ahorita para poder visualizar el video. Si estamos de acuerdo, Luis, ¿sí, licenciado? Adelante, claro que sí. Muchas gracias. Somos el Colegio Gómez de Mendiola, una institución educativa con más de 60 años de experiencia en el ámbito educativo. Trabajamos para cumplir nuestra misión, que es laborar con denuedo, apegados a los lineamientos de la SEP, en la formación integral de todos los miembros de esta institución, para lograr en cada uno de ellos un ser humano creativo, autónomo, constructivo, libre, responsable y capaz de integrarse a la sociedad, propiciando un entorno que ayude a crecer integralmente a toda persona que pertenezca a esta institución, para convertirse en fermento actualizado, constructivo, con anhelo de trascender en esta sociedad de cambios vertiginosos. Nuestros alumnos cuentan con toda la experiencia y respaldo de nuestros profesores, quienes adaptan su método de enseñanza a nuestros alumnos, otorgando una experiencia de aprendizaje en confianza y lúdica. Contamos con nuestra propia plataforma educativa, misma que nos permite asegurar la calidad de la enseñanza, proteger la privacidad y los datos de nuestros alumnos y privilegiar en todo momento la salud y la vida. Para mayores informes, comunícate al 33 36 43 35 27 o visita la página gomezdemendiola.edu.mx. Gómez de Mendiola. Muy bien, pues ahora sí ya con este video pues damos por concluido la conferencia del día de hoy y pues agradecerles a todos y a todas su participación y pues pidiéndoles por ahí que recuerden que la paz se construye día a día y que todos somos la parte fundamental para que se lleve a cabo. ¿Sale? Sin más por el momento, nos despedimos y hasta la próxima. Saludos. Muchísimas gracias. Saludos a todos.